Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa y profesor de educación primaria. El día de hoy continuamos en nuestro círculo de estudio del Plan 2022. Sí, 2022. Y en esta ocasión vamos a continuar con la secuencia que estábamos llevando. Si te fijas, el video anterior nos saltamos un poquito hacia los campos formativos, que era un tema que se estaba requiriendo en el momento, pero ahorita regresamos a la organización normal. En esta ocasión vamos a analizar un elemento que contiene tres partes. El elemento se llama elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria y corresponde de la página 54 a la página 66 del plan de estudios. Ya sabes que lo estamos revisando de el plan de estudios que viene en este formato, que es el anexo del acuerdo 140822. Y bueno, ¿qué nos dice aquí? Sería la última parte de como los antecedentes y todos los aspectos que se tomaron en consideración para desarrollar este plan de estudio. Y en concreto son tres. Uno, el derecho humano a la educación que corresponde centralmente de manera central en el artículo tercero. Ahorita lo vamos a analizar parte por parte. Después viene una segunda parte que tiene que ver con el trabajo docente que se llama, los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros, que es uno de los aspectos centrales de este plan de estudio también, y finalmente las finalidades de esta propuesta. Si no has revisado los otros videos, te invito, te voy a dejar por aquí en la lista de reproducción o en este mismo video aparece, me parece, de uno de tus lados, todos los videos que están. Si estás en un dispositivo móvil, probablemente aparezcan debajo si haces scrolling. Y si no, pues puedes entrar directamente a mi página profjavierh.com y buscar en dónde están los cursos gratuitos y ahí te aparecerá el círculo de estudio. Ahí puedes entrar y inscribirte directamente para seguir viendo todos los videos que estoy subiendo respecto a esta información. En el marco de, también vamos a hacer aclaraciones, en el marco de que este video se está grabando en diciembre, en enero tendremos una capacitación y es importante conocer todos estos aspectos, pues para tener de la mejor manera la capacitación. Bueno, sin más por el momento, vamos a la primera parte que tiene que ver con el derecho humano a la educación. Ok, pues el derecho humano a la educación, si bien viene desde acuerdos internacionales y todo esto que ya sabemos, lo vamos a sustentar, o por lo menos aquí en este documento se sustenta desde el artículo tercero constitucional, que es el artículo por el que se establece pues todas las normas y todos los aspectos de educación. Te lo voy a leer y te voy a hacer un video específicamente para esto. Te lo voy a dejar por aquí el video para que lo puedas revisar. Si lo estás viendo el día, me parece que es 21 de diciembre, probablemente hasta la noche lo vas a tener ese video. Si no, lo más probable es que ya esté aquí. Bueno, se sustenta ahí porque en este artículo se dicen los aspectos que debería de cumplir la educación. Y pues nos habla de que tiene, te lo voy a leer textual, solo esto para que quede bien claro. Tiene un sentido amplio y profundo, incorporar el derecho a ingresar a una escuela pública con las condiciones de infraestructura, pedagógicas, docentes, materiales adecuados para el aprendizaje, el juego, las relaciones pedagógicas,
el trabajo docente colegiado, sobre todo en escuelas a las que acuden grupos más vulnerables de la sociedad. Y esto pues no siempre se cumple del todo, sobre todo por las autoridades educativas. Si bien algunas partes nos corresponden a los docentes, otras como infraestructura, materiales pedagógicos, materiales adecuados para aprendizaje y todos estos sí le corresponden al gobierno. Y entonces vamos viendo cómo va a ser todas estas adaptaciones. Sí, sí existen, por ejemplo, para niños con debilidad visual, macrotipos, sí, sí existen libros en diferentes lenguas indígenas, sí, sí existen, pero de repente tardan mucho en llegar o no llegan cuando se les solicitan, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo cómo se va mejorando estos aspectos. Además que los aspectos de infraestructura conocemos porque todos nos ha tocado estar en escuelas donde no están en las mejores condiciones, incluso escuelas de nueva creación que ni siquiera tienen salones. Por lo tanto, pues es un aspecto que debería de cuidar bastante el gobierno para garantizar todos estos aspectos. Y bueno, pues también se establece que los conocimientos que se tienen que abordar tienen que ser significativos para el estudiante y para su vida. Entonces, aquí también se sustenta, recuerda que esto es como lo grande, lo macro, como la visión general, los aspectos filosóficos. Aquí se sustenta porque los conocimientos van a partir desde el contexto de los estudiantes. También dice que hay que garantizar una vida libre de violencia y buscando, y estos tres aspectos se me hacen como bien interesantes, los busqué en el artículo tercero y no los tres vienen, sobre todo el último, brindar una educación democrática, crítica, y esta palabra última se me hace bastante revolucionaria, sobre todo viniendo de gobierno, que es democrática, crítica y emancipadora. La palabra de emancipadora implica todo un cambio en la manera de educar a los estudiantes. Y si bien todo el plan de estudios y el programa traen este tinte, quiero ver cómo lo vamos a llevar a cabo en educación y cómo se va a percibir, porque implica un cambio gigante en todo el trabajo que estamos haciendo los docentes, pero también en todo el trabajo que se está haciendo desde el sistema educativo. Entonces es bastante interesante. Y si no sabes bien lo que es emancipador, te voy a hacer una descripción muy sencilla, pero tendría que ver con la liberación de los sistemas opresores, ¿sí? Por ejemplo, capitalismo, por ejemplo, machismo, por ejemplo, la discriminación y todos estos aspectos. Y la emancipación tiene que ver con esta liberación y el despertar para hacer una transformación social. Que sí, todo el plan de estudios y todo lo que yo he leído hasta el momento va en ese tenor, de hacer transformación social y de reconstruir de cierta manera el tejido social. Ahora vamos viendo cómo lo vamos desarrollando, porque de repente, desgraciadamente, y hay que decirlo, pasa así. Desde el sistema educativo, hablando aspectos intelectuales, se desarrolla de una manera, pero cuando va bajando en dirección, por ejemplo, de escuelas primarias, Secretaría de Educación ya a nivel estatal, supervisores, jefes de sectores, ellos fueron educados con otra visión de la educación y entonces no alcanzan a percibir este cambio porque no se han actualizado, no conocen del tema, etcétera, etcétera. Entonces ellos terminan exigiendo, porque así lo hacen, exigiendo algo contrario a lo que el programa de estudios nos está marcando o a lo que el plan de estudios nos está marcando. Y entonces resulta contradictorio porque se contrapone, por ejemplo, una educación autoritaria, una educación muy normativa con estos aspectos emancipadores, transformadores, y más abiertos. Bueno, pues también nos habla que también los estudiantes
cuenten con el apoyo de escuela, familia, comunidad y sistema educativo en general. Antes, si te fijas, y eso lo vamos a analizar en el artículo tercero, en otras reformas se nos decía que prácticamente toda la responsabilidad era del docente. Y sí, gran responsabilidad de la educación es del docente, pero aquí se nos está diciendo que somos un equipo y el equipo está conformado por docentes, obviamente directivos, padres de familia, comunidad y sistema educativo. Entonces, todos estos aspectos tienen que estar ligados para poder apoyar esta educación o derecho educativo de los estudiantes. Además, se habla de una no discriminación y se mencionan los grupos vulnerables, que si bien muchos conocemos, siguen estando bastante vulnerados a pesar de que en el discurso decimos que no se tienen que vulnerar. El actuar de muchos docentes, de muchos directivos y de muchos supervisores sigue permeando en estas cuestiones. Y ojo, no es totalmente culpa de esas personas, sino que toda la sociedad hace un sistema de opresión hacia ellos. Y entonces habla con énfasis en mujeres como de pueblos indígenas, afromexicanos, con respecto a las formas de convivencia, organización, economía, política, cultural y conocimiento. También habla, te lo digo textualmente esto, el Estado está obligado a garantizar este derecho con énfasis sustantivo a personas afromexicanas y afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual, de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como los grupos más pobres de la sociedad, especialmente niñas, niños en situación de calle, adolescentes en conflicto con la ley, entre otros. Es decir, tenemos que garantizar la no discriminación de estas personas. Muy independientemente de tus creencias como docente, como persona, tú tienes que garantizar la no discriminación. Y te vuelvo a repetir, muchas veces en el discurso decimos, sí, aquí no se discrimina, pero cuando nos llega un niño con discapacidad, no se va a atender. Es que yo no estoy capacitado para eso. Y eso es discriminación. Cuando llega un niño de una comunidad indígena, se atiende, pero se encuentra marginado en el salón porque no se le habla, no se le integra, no se le platica por respeto. Y ese respeto termina siendo la marginación. O un niño que pareciera que pertenece a la diversidad sexual o con padres que pertenecen a la diversidad sexual, es decir, una familia lesboparental u homoparental, y el niño se le discrimina en cuestión de que, y yo lo he escuchado de directivos y demás personas, es que tiene dos mamás y eso no está bien y eso afecta en su... A ver, maestra, nosotros no estamos para hacer juicios morales de nuestros estudiantes, ni para decir si están bien o está mal lo que viven. Nosotros estamos para apoyarlos en sus procesos socioeducativos y que generar un ambiente de convivencia. Así que en este programa de estudio, en este plan de estudio, se nos está haciendo un énfasis especial en que tenemos que tener atención a la no discriminación de estos niños. Y también se establece cómo, porque igual no es solo, y esto hay que poner muy en claro, no es solo la responsabilidad del docente. Se dice que este derecho a la no violencia y a la no discriminación se tiene que hacer en conjunto, familia, escuela, comunidad y sistema educativo. Por lo tanto, los cuatro aspectos tienen que estar implicados en el desarrollo de la no discriminación y no violencia en la escuela. Y pues precisamente pues el encargado o el principal sería la familia, siempre en compañía del docente, ¿verdad? Y bueno, pues también se nos habla de reconocer las emociones y sentimientos de los estudiantes como una práctica social y cultural en la comunidad. Es decir, y esto se me hace
revolucionario, se me hace importante porque entonces ya no estamos diciendo vamos a hacer que los niños reconozcan sus emociones y así como totalmente descontextualizados, sino que decimos el reconocimiento de sus emociones tiene que ver con la manera en la que la comunidad se relaciona, interpreta y en la manera en la que ellos mismos desarrollan sus emociones. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo muy clarito. En una comunidad donde es bastante violenta, por ejemplo, el reconocimiento de sus emociones es normalmente la ira y esta va acompañado de cierta expresión. Entonces, el trabajo docente es ver la manera en la que se reconocen las emociones y se trabajan para hacer propuestas quizá de mejora, de cambios, de identificar otros aspectos y ya no nada más hacerlo de manera aislada y sintética como diciendo, aquí está la rueda de las emociones y estas son todas las emociones que existen y listo. No, hay que hacerlo contextualizado o en el otro caso donde hay una escuela en una comunidad donde casi no se habla de emociones, es muy hermética y todo eso, pues también reconocer esos aspectos de la comunidad para saber cómo trabajarla en el grupo y saber cómo ellos se relacionan fuera de la escuela con sus emociones para identificarlas. Pues en definitiva, esto también es responsabilidad de todos, no nada más de docentes, sino de padres, maestros, sistema educativo y comunidad. Si te fijas, es con énfasis en el bienestar de los niños y todos estos aspectos son niños y derecho a educación. Vamos a los aspectos de docencia. Muy bien. Ahora hablando de los profesionales de la docencia, revalorización de maestras y maestros, aquí se me hace una discusión bastante interesante y muy buena y muy acertada desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hace como una historia no, como una reconstrucción histórica de cómo se ha transformado el papel de los docentes en el sistema educativo y nos habla que desde hace 50 años se empezó a, de cierta manera, fiscalizar la manera en la que estábamos dando clases y se empezó a ver nuestro trabajo como con los resultados que obteníamos con nuestros estudiantes, como si se tratara de un producto, los estudiantes y los maestros fuéramos las personas técnicas que manufacturamos ese producto. Y entonces la calidad de los conocimientos en resultados de pruebas estandarizadas determinaban qué tan bueno o qué tan mal maestro eras. Y se terminó a tender hacia esta visión del docente como un técnico, en donde se nos dice lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer exactamente eso. Y entonces se nos hacen exámenes para ver si lo sabemos, lo que tenemos que hacer, y si conocemos como el manual de la manera en la que tenemos que trabajar, y luego se hacen pruebas a nuestro producto, que son los estudiantes. Bueno, se hacían pruebas. Y entonces dice que esto termina en una visión muy poco profesional de los docentes y que nos ponen en un aspecto como técnicos. Y quiero que me ayudes, porque esto suena así como, a ver, ¿qué me están diciendo? Quiero que me ayudes con este ejercicio. ¿Cuántas veces tú cuando hiciste exámenes de promoción horizontal no decías, ¿y por qué me están revisando? Por ejemplo, hace algunos años, cuando mi mamá concursaba, decían, es que hay maestros que se cambian a comunidades con, con más facilidades de estudio para los estudiantes, con mejores resultados por el simplemente hecho de que los estudiantes pertenecen a otro nivel socioeconómico para acceder a la promoción. Y los que estaban trabajando en educación con personas más marginadas y todos estos aspectos, difícilmente podían acceder porque los resultados de los estudiantes eran muy diferentes. Y entonces ahí decían, bueno, los que tienen mejores resultados es porque es mejor el maestro. Y si te fijas, es como no siempre era así. También los aspectos que influían es
el contexto socioeducativo de las personas. Luego también decían que esto también es algo que muchos maestros nos quejamos. Bueno, es buenísimo en el examen y contesta súper bien el examen, pero en el grupo no hace nada, no se ve lo que está trabajando y entonces hay un desfase. Y muchos nos hemos enfrentado a eso y decimos, a ver, tenía buenos resultados con los estudiantes por el contexto donde se ubicaba, tenía buenos resultados en los exámenes porque sabe de lo que se está hablando y se lo aprendió de memoria, pero en el grupo, en el trabajo real, tiene pésimos resultados, es mal maestro, etcétera, etcétera. Y entonces esta manera, y ojo, ninguna visión del trabajo docente o ninguna, ¿cómo se llama? Medición del trabajo docente va a ser 100% exacta, porque conocemos que nuestro trabajo no termina, por ejemplo, al terminar el ciclo escolar. Los conocimientos que les dejamos a los estudiantes, las habilidades y todos los aspectos, las competencias que desarrollamos en ellos, siguen a lo largo de su vida. Y esto puede cambiar y modificar muchos aspectos de ello. Por lo tanto, y ya no haciendo tanto plática, hay que ver o poner atención en que nuestro trabajo no nada más tiene que ver con los resultados que obtenemos con los estudiantes, que por supuesto que sí es importante, ni tampoco los conocimientos nada más técnicos que tenemos sobre el plan y los programas de estudio, que también son importantes, no estoy diciendo que no, pero no son los únicos aspectos que tenemos que tomar en consideración y que nuestro trabajo va más allá de resultados y de conocimientos técnicos. Nuestro trabajo va en adaptación de estos conocimientos técnicos a las realidades educativas y precisamente en este documento se hace referencia a esto, donde los docentes tenemos un papel súper importante en la implementación de este plan de estudio, porque no nada más es decir, aquí está el plan de estudio y lo vamos a aplicar y hay que aprendérselo bien para poderlo aplicar. No, dice, aquí está el plan de estudio, aquí están los programas sintéticos y tu trabajo profesional es adaptarlos a las realidades educativas y socioculturales de tu comunidad. Es decir, nos están dando un papel profesional. Espero, y esto sí quiero hacerlo con énfasis, espero que esta revalorización también venga de una revalorización económica, porque efectivamente tenemos un trabajo muy importante, pero que tiene que venir con una paga igual de que sea equiparable a lo que estamos haciendo, porque, y lo voy a hacer así como un paréntesis, sí se nos paga como un profesional, sí se nos paga bien, sí tenemos buenas capacitaciones, se nos paga suficiente para sobrevivir. Pero muchos docentes, y esta es una realidad también que existe, muchos docentes, al solo tener acceso a una plaza, al solo tener acceso a un trabajo como maestros, buscamos trabajos en otras áreas o en otros aspectos. Por ejemplo, conozco muchísimos docentes que además de ser maestros son taqueros, venden tortas, venden esto, venden productos porque no les alcanza con lo que están ganando. Por lo tanto, terminas balanceando tu trabajo entre dos profesiones o entre dos aspectos, que no está mal. Pero si quieren esta profesionalización y esta manera de ser súper específicos y todo esto, pues tendría que venir con una dignificación también del salario. Y no estoy diciendo que nos paguen súper mal, pero que sí nos permita vivir más dignamente con el salario y que no nos lleve a buscar otras alternativas de trabajo. Bueno, también aquí hay un aspecto importante. Bueno, vienen muchas cuestiones de la Ley General de Educación, vienen todos estos que igual son importantes, son relevantes, pero quiero hacer énfasis en, dice, las facultades. Y te lo voy a leer. Dice, esa autonomía profesional del magisterio los faculta, es decir, nos da la chance de hacer esto, pero también de cierta manera nos obliga, para construir metodologías pertinentes a la lógica, los temas, las problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase y grado de aprendizaje, de los campos formativos desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria. Es decir,
Ya sabemos que hay un programa de estudios sintético. Si bien no lo conocemos aún, sabemos que existe y va a existir. Entonces nos da la facultad de nosotros tomar ese programa sintético y adaptarlo de manera metodológica, es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo. Ya no nos van a decir así, 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 es la única manera de hacerlo. No, como tú eres profesional, como tú sabes de educación y tú eres el experto, aquí está lo que tienes que hacer, te voy a dar orientaciones, pero en definitiva, el que va a decidir de acuerdo a la realidad educativa de los estudiantes eres tú. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto es bien importante decir, y lo he dicho en varios videos, nos hemos quejado de que nos ponen programas de estudio o planes de estudio de otros países medio, los adaptan y ahí está, ustedes aplíquenlos. Y entonces termina siendo algo así medio raro y que tenemos que aplicar en todo México casi de la misma manera, si no es que de la misma manera, porque así se nos medía, en un país que es totalmente diverso en situaciones, en contextos, en biología. En biología me refiero a en dónde vivimos, por ejemplo, no es lo mismo el desierto que la playa, que la selva, etcétera, etcétera, en cuestiones geográficas, perdón, más bien era, en cuestiones demográficas, en cuestiones de organización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo íbamos a aplicar un programa de estudios igual en todas las comunidades? Ahora se nos dice, hay un programa de estudios sintético que está ahí como lo que mínimo, por así decirlo, que tienen que saber los estudiantes, pero de ahí tú tienes que adaptarlo a las realidades como profesional y tienes que hacer los cambios, los ajustes de acuerdo a las necesidades de tu comunidad y no como de manera aislada el docente, sino en equipo, como todo el sistema, como toda la escuela tendría que hacer estas adaptaciones, estas planeaciones. Lo vamos a estar viendo en enero, una aproximación de cómo se tiene que hacer esto. Sin embargo, aquí se nos empieza a reconocer y hay un aspecto importante que de repente muchos maestros brincan cuando escuchan esto y es el diálogo constante con los estudiantes. Y el diálogo constante con los estudiantes no es precisamente que los alumnos nos digan cómo le vamos a hacer o que los llevemos a los espacios de trabajo entre docentes y digamos, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo le van a hacer? Pues no, no es eso. ¿Por qué? Porque ellos solo son estudiantes y nosotros somos los profesionales de la educación, sino rescatar la manera en la que ellos perciben el mundo, sus opiniones, y esas opiniones llevarlas a estos espacios colegiados de trabajo entre profesionales y hacerlas valer y hacer adaptaciones de acuerdo a lo que necesitan, lo que nos están diciendo. Recuerda que el sujeto de estudio o el sujeto que está haciendo el proceso de aprendizaje es el estudiante. Por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos que también escuchar sus necesidades para poder adaptarnos lo más que se pueda hacia estas necesidades. Y bueno, vámonos, no, ya no voy a cortar el video aquí. Vámonos a la última fase, que está, el último aspecto, que esta es la más chiquita. El currículo, finalidades de la propuesta. Y entonces nos hablan de que este plan de estudios es de carácter nacional, tiene aspectos referentes a la diversidad, pero que tiene que ser contextualizado, lo que ya estuvimos viendo en todos los demás aspectos. Y que tiene que garantizar, esto es importante, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en su libre determinación, además de abatir las carencias, rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, el sistema educativo tendrá que paliar estas cuestiones que han marginado a muchas comunidades indígenas por el lenguaje, por la accesibilidad, etcétera, etcétera, para que se puedan adaptar el sistema educativo, no las comunidades, el sistema educativo a sus necesidades. Y entonces también nos habla de que tenemos que tener un enfoque intercultural en la educación. ¿Por qué? Porque somos un país que a pesar de que la mayoría de los hablantes somos o hablamos español, somos un país multicultural que a pesar de que la mayoría de los mexicanos tenemos ciertas costumbres similares, somos en diversidad de costumbres,
en diversidad de tradiciones, en diversidad de alimentos, en diversidad de organización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener esta visión intercultural de nuestro propio país y posteriormente del mundo, porque también estamos hablando de un mundo globalizado. Y entonces, con estos tres aspectos, que es el interés por el derecho de la educación, la revalorización de los docentes y el currículo, las finalidades de las propuestas, sería la última parte que estaríamos revisando de todos los aspectos generales del plan de estudios 2022. Se hizo poquito largo el video, pero a partir del siguiente video estaremos revisando la parte 2, que es la estructura curricular. Es decir, lo que, lo que terminamos de revisar hoy es como lo más difícil, lo abstracto, lo que viene acá en filosofía, epistemología, la manera en la que se conceptualiza la educación, etcétera, etcétera. Si te fijas y ya me conoces, yo trato de desmenuzarlo y traerlo aquí a la realidad. Pero ahora vamos a irnos ya a los aspectos más técnicos, a los aspectos que nos dicen cómo, dónde, cómo se organiza, de qué manera se va a ver, cómo van a venir. Y entonces estos aspectos ya también son relevantes. Es importante conocer estos, aunque son aburridos, aunque son tediosos. ¿Por qué? Porque esto nos da luces de por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cómo lo tenemos que llevar a cabo. Bueno, sin más por el momento, suscríbete a mi canal, déjame en los comentarios, déjame las dudas. Recuerda que siempre te respondo y espero haya sido de bastante utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.